Algunas deudas nunca se pueden pagar con dinero, solo con la verdad. Cuando una madre muere y su hijo se queda sin nada más que preguntas. Esas preguntas pueden atormentar a un hombre durante toda su vida. Elias Carter pasó 15 años en las montañas tratando de olvidar Silver Creek y la noche en que su madre murió en su antigua casa familiar. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. Cuando finalmente regresó para reconstruir la casa, todos decían que estaba maldita. Descubrió que la muerte de su madre no había sido un accidente. Bajo las tablas podridas del suelo y detrás de las paredes derruidas, se escondían secretos que sacudirían a todo el pueblo. Lo que encontró obligaría a las buenas personas a enfrentarse a una fea verdad que habían enterrado durante años. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El camino desde las tierras altas hasta Silver Creek llevaba 2 días a caballo, y Elias Carter lo recorrió en silencio. Solo había hecho ese viaje una vez en 15 años, el día que se marchó después de enterrar a su madre. Ahora, a los 33 años, regresaba a un lugar que había jurado no volver a ver nunca más. Las montañas a sus espaldas aún conservaban nieve en sus cimas, incluso a finales del verano. Allí arriba, en su cabaña junto al frío arroyo, la vida había sido sencilla. En invierno cazaba con trampas, cazaba cuando necesitaba carne y se acompañaba del silencio. La tranquilidad había sido un bálsamo después del ruido del dolor, después de los susurros y las miradas de reojo de personas que sabían más de lo que decían. Pero hacía 3 noches había soñado con su madre, no con la mujer frágil y asustada en la que se había convertido en sus últimos meses, sino con la versión más joven, de manos fuertes, amasando pan, con el pelo oscuro recogido y tarareando himnos mientras trabajaba. En el sueño ella lo había mirado con esos ojos grises y claros y le había dicho simplemente, es la hora. Se despertó sabiendo lo que quería decir. Era hora de volver a casa. Era hora de enfrentarse a aquello de lo que había huido. Los bosques de pinos dieron paso a los robles y luego a las onduladas praderas que rodeaban Silver Creek. La ciudad se encontraba en un amplio valle donde convergían 2 arroyos, fundada durante el auge de la plata 40 años atrás. Las minas se habían agotado hacía mucho tiempo, pero la ciudad persistía. Ganadería, paradas de mercancías, el negocio estable de gente que no tenía otro lugar a donde ir. Elías vio primero el campanario de la iglesia, con la pintura blanca descolorida a gris, luego los edificios de fachada falsa de la calle principal, el banco, la tienda general, el Hotel Silver Creek. Nada había cambiado mucho. Los pueblos como este rara vez lo hacían. Llegó justo antes del mediodía. El sol de verano pegaba fuerte, haciendo brillar el polvo. Había algunas personas por allí, mujeres con cestas de la compra, un niño que llevaba una mula, 2 ancianos sentados fuera de la barbería. Todos se detuvieron para mirarlo cuando pasó. Elías mantuvo la mirada al frente, pero sintió que lo reconocían. El chico Carter, ya crecido, el que se marchó y nunca volvió hasta ahora. Desmontó frente a la pensión, una estructura de 2 pisos con un porche combado. La señora Calloway la regentaba. Lo había hecho desde que Elias tenía memoria. Estaba barriendo los escalones cuando él se acercó y se detuvo, con la escoba en la mano, estudiándolo. Elias Carter, dijo finalmente. Su voz era neutra, no revelaba nada. Señora Calloway, se quitó el sombrero. Necesito una habitación para unas semanas, quizá más. Ella lo miró de arriba abajo, la ropa gastada, el rifle en su funda de silla de montar, el saco de dormir atado detrás de la vela. Un hombre que vivía a la intemperie y viajaba ligero. ¿Piensa quedarse en la ciudad?, preguntó ella. Pienso trabajar en la vieja casa, respondió él. La casa de mi madre. Algo pasó por su rostro. No era miedo, pero se le parecía. Esa casa lleva mucho tiempo vacía, Elias. La mayoría de la gente cree que debería seguir así. La mayoría de la gente no es dueña de ella, dijo él en voz baja. Yo sí, y pretendo arreglarla. La señora Calloway se quedó callada durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza. Tengo una habitación. En el segundo piso, da a la calle. 50 centavos por noche. Las comidas incluidas, si las quiere. Eso estará bien. Le mostró la habitación, estrecha, con una cama, un lavabo y una ventana que daba a la calle principal. Estaba limpia y era sencilla, lo que le venía bien.
Pagó una semana por adelantado y subió sus cosas. Cuando volvió a bajar, la señora Calloway estaba en la cocina preparando la comida. Se detuvo en la puerta. Señora Calloway, quería preguntarle, ¿conocía bien a mi madre? Ella se volvió, con las manos curtidas cubiertas de harina. Por primera vez, su expresión se suavizó. Sí, Elías. Sara era una buena mujer, amable con todo el mundo, sin importar su posición social. Solía traerme verduras de su huerto más de las que yo podía consumir. Decía que le gustaba ver crecer las cosas. La mirada de la señora Calloway se volvió distante. Amaba esa casa, amaba ese jardín. Casi se le rompió el corazón cuando se detuvo, como si lo estuviera reconsiderando. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Preguntó Elías con delicadeza, pero ella volvió a cerrarse en banda. La señora Calloway volvió a su masa, amasándola con repentino vigor. Solo fueron tiempos difíciles, eso es todo. Todos pasamos por tiempos difíciles entonces. La cena es a las 6 en punto, si quieres. Elías supo que se había cerrado una puerta, le dio las gracias y se marchó. Pasó la tarde comprando provisiones en la tienda. El propietario, Thomas Brennan, era un hombre de hombros anchos y mirada calculadora. Sumó las compras de Elías, clavos, madera, papel alquitranado, herramientas, sin hablar más de lo necesario. He oído que estás trabajando en el carro para el lugar, dijo Brennan mientras envolvía los artículos. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños. Así es. El lugar es una ruina. Quizás sea mejor derribarlo. Empezar de cero. Puede ser, asintió Elías. Pero prefiero trabajar con lo que hay. Construir sobre los cimientos antiguos. Brennan entrecerró ligeramente los ojos. A veces los cimientos antiguos están podridos. ¿Podrán soportar el nuevo peso? Las palabras parecían más que un consejo de carpintería, pero Elías se limitó a asentir. Me aseguraré de que sean sólidos antes de construir sobre ellos. Un hombre más joven, mexicano, estaba apilando cajas en la parte de atrás. Miró a Elías y rápidamente apartó la vista, pero no antes de que Elías viera algo en su rostro, quizás simpatía o reconocimiento de un dolor compartido. Elías cargó sus suministros en la pequeña carreta que había alquilado y se dirigió a la propiedad. La granja Carter se encontraba a media milla del pueblo, donde el terreno comenzaba a elevarse hacia las colinas. En otro tiempo había sido una buena ubicación, lo suficientemente cerca para la comodidad y lo suficientemente lejos para la tranquilidad. Ahora parecía un lugar abandonado por el tiempo. La casa era pequeña, solo tenía 4 habitaciones, cocina, salón, 2 dormitorios. El techo estaba hundido en el centro y faltaban tejas en algunos lugares. Los escalones del porche estaban podridos, las ventanas rotas y la puerta colgaba torcida de sus bisagras. Las malas hierbas crecían hasta la cintura en lo que había sido el jardín, y la vieja caseta del pozo se había derrumbado. Elías se quedó allí mucho tiempo, con las manos en los bolsillos, contemplándolo todo. Recordó a su madre plantando rosas junto al porche. Recordó sentarse en esos escalones mientras ella le leía la Biblia, con su voz firme y segura. Recordó el olor de su cocina, el sonido de su risa, la forma en que tarareaba mientras trabajaba. Y recordó la última vez que la vio con vida. Estaba demacrada y preocupada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Lo abrazó con fuerza y le dijo, «Pase lo que pase, Elías. Quiero que sepas que te quiero y que hay cosas más importantes que la seguridad». Él tenía 18 años y era estúpido, y no entendió lo que quería decir. 3 días después, ella murió. Se cayó por las escaleras. Dijeron, se rompió el cuello. El sheriff lo calificó de accidente, pero su madre había sido cuidadosa, segura de sus pasos. Había subido esas escaleras miles de veces y, en las semanas previas a su muerte, había tenido miedo de algo. Lo había visto en sus ojos, en la forma en que se sobresaltaba con los ruidos repentinos, en cómo revisaba las ventanas antes de que oscureciera. Él era demasiado joven, demasiado absorto en su propia vida como para hacer las preguntas adecuadas. Y entonces ya fue demasiado tarde. Elías subió con cuidado los escalones desvencijados, probando cada tabla. La puerta no estaba cerrada con llave. Nadie robaría en una casa maldita. Dentro todo estaba cubierto de polvo y excrementos de ratón. Los muebles seguían allí, podridos y enmohecidos. La mecedora de su madre estaba junto a la fría chimenea, con telarañas entre los brazos. Recorrió cada habitación lentamente, mientras los recuerdos y el dolor lo invadían en oleadas.
En el dormitorio de su madre, encontró la estructura de hierro de la cama, aún allí, con el colchón destrozado hacía tiempo. En la pared, un cuadrado descolorido mostraba el lugar donde había estado colgado el espejo. En su antigua habitación, más pequeña, quedaba una cama de niño. Había crecido allí, había aprendido a leer en ese pequeño escritorio junto a la ventana. Su madre le había enseñado las letras a la luz de la lámpara, paciente y amable, incluso después de largas jornadas de trabajo, desde su alforja. Elías sacó lo único que había conservado de las pertenencias de su madre, su Biblia. El cuero estaba gastado y las páginas blandas por el uso. Había sido su posesión. Con su cuidadosa letra, Sarah Carter, busca la verdad y aférrate a ella. Llevaba 15 años con esa Biblia, pero rara vez la había abierto. El dolor había sido demasiado agudo, las preguntas demasiado fuertes, ahora que se encontraba entre las ruinas de la casa de su infancia. La abrió. Entre las páginas había flores silvestres, secas y quebradizas. A su madre le encantaba prensar flores y las etiquetaba con fechas y lugares. Un pasatiempo inofensivo, pensaba él. Pero al pasar las páginas con cuidado, se dio cuenta de algo. Todas las flores eran del último año de su vida y cada una estaba marcada con un lugar. La antigua estación de mercancías, el camino a la mina, el terreno detrás del banco. ¿Por qué su madre habría prensado flores de esos lugares en particular? Una tabla del suelo crujió detrás de él. Elías se giró rápidamente, con la mano moviéndose hacia el cuchillo de su cinturón. Un anciano estaba de pie en la puerta, con las manos levantadas en señal de paz. El doctor Henley, el médico del pueblo, ya era viejo hace 15 años. Ahora parecía anciano, encorvado y canoso. No quería asustarte, hijo, dijo el doctor Henley. Su voz seguía siendo fuerte, aunque su cuerpo se había debilitado. Te vi aquí fuera. Pensé que debía presentarme. Elías se relajó ligeramente. Dark, ha pasado mucho tiempo. Así es. El anciano entró lentamente, mirando a su alrededor la habitación en ruinas. Quería mucho a tu madre, Elias. Era una buena mujer, mejor de lo que este pueblo se merecía. Había peso en esas palabras, algo que no se decía. Doc, ¿puedo preguntarte algo? Puedes preguntar. No puedo prometer que pueda responder. La muerte de mi madre. Tú firmaste el certificado. Caída accidental, escribiste. El rostro del doctor Henley se cerró. Se volvió cauteloso. Así fue, ¿verdad? El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, el doctor Henley suspiró. Un sonido como el viento entre hojas muertas. Elias, algunas preguntas es mejor no hacerlas. Por tu propia seguridad, es la segunda vez hoy que alguien me advierte. Me hace pensar que quizá estas preguntas deben hacerse. El viejo médico lo miró a los ojos y Elías vio algo en ellos. Culpa, arrepentimiento, miedo. Si eres inteligente, arreglarás esta casa y la venderás. Coge el dinero y vuelve a tus montañas. No indagues en el pasado. Y si no soy inteligente, el doctor Henley negó lentamente con la cabeza. Entonces, que Dios te ayude, chico, porque nadie más en este pueblo lo hará. Se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos se desvanecieron por el suelo crujiente. Aya se quedó solo en el crepúsculo, con la Biblia de su madre en las manos, y supo con certeza lo que había sospechado durante 15 años. Su madre no había muerto por accidente, y esta casa guardaba la verdad de lo que realmente había sucedido. Elías comenzó a trabajar en la casa al amanecer. El montañero le había enseñado a levantarse con el sol, y los viejos hábitos se mantenían firmes. Empezó por el techo. No tenía sentido arreglar el interior si seguía entrando la lluvia. El trabajo era duro, pero le resultaba familiar. Había construido su propia cabaña en las montañas y había aprendido carpintería por necesidad y paciencia. Había algo honesto en trabajar con madera y clavos, en coger algo roto y volverlo a poner en su sitio. Mientras arrancaba las tejas podridas, los recuerdos afloraban sin que él lo quisiera. Su madre tendiendo la ropa en el patio, las sábanas blancas ondeando al viento, el olor de su pan horneándose, el sonido de su voz leyendo las escrituras por las tardes, firme y seguro como un latido. Al mediodía había desmontado la mitad del techo hasta dejar la madera al descubierto. Algunas vigas necesitarían ser reemplazadas, pero la estructura principal estaba en buen estado. Su madre había elegido bien cuando compró esta casa. La estructura era buena. Hizo una pausa para comer un almuerzo frío, pan y queso de su alforja, y volvió a recorrer el interior.
esta vez con ojo de carpintero. La cocina era la que necesitaba más trabajo. La sala de estar se podía salvar. Los dormitorios solo necesitaban una limpieza y una mano de pintura. En la habitación de su madre, comenzó a quitar el viejo papel pintado. Se desprendía en largas tiras, dejando al descubierto el yeso desnudo que había debajo. El papel era de color azul pálido con pequeñas flores. Recordó que su madre lo había colocado ella misma, orgullosa de cómo alegraba la habitación. Trabajó de forma sistemática, empezando por la ventana y avanzando hacia la puerta. El papel se desprendía fácilmente en algunos lugares, pero en otros se resistía. Detrás de la cama, donde la pared se unía con la esquina, encontró una sección que parecía diferente, ligeramente elevada, como si hubiera algo debajo. Elías trabajó con cuidado, despegando las capas. El papel había sido reemplazado deliberadamente en ese lugar, pegado en varias capas. Debajo, encajado en un hueco entre dos tablas, había un pequeño libro encuadernado en cuero. Sus manos se detuvieron. Sacó el libro con cuidado, y décadas de polvo cayeron al suelo. Era un diario, el diario de su madre. Reconoció su letra en la primera página. Reflexiones privadas de Sarah Carter, enero de 1858, el año antes de su muerte. Alia se sentó en el suelo polvoriento, con la espalda apoyada en la pared, y comenzó a leer. Las primeras entradas eran observaciones comunes sobre el clima, notas sobre su jardín, pensamientos sobre los sermones que había escuchado. Su letra era clara y precisa, las palabras de una mujer que había aprendido a leer de adulta y atesoraba esa habilidad. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono comenzó a cambiar. 15 de marzo de 1858. Hoy vi algo que desearía no haber visto. Los vagones de mercancías que pasaron por la ciudad iban marcados como equipo minero, pero cuando descargaron en la antigua estación, vi las cajas. Eran demasiado pequeñas para equipo de perforación y se manejaban con demasiado cuidado. Los hombres las movían como si transportaran algo precioso o peligroso. 30 de marzo de 1858. He estado llevando la cuenta. Cada mes pasan los mismos vagones, siempre por la noche, siempre manejados por los mismos hombres. El sheriff Maddox siempre está presente, lo que me parece extraño. ¿Por qué supervisaría el sheriff las entregas de mercancías? 12 de abril de 1858. Le pregunté a Thomas Brennan, de la tienda, por el equipo minero. Me dijo que el negocio estaba repuntando en las antiguas concesiones, pero esas concesiones llevan 15 años vacías. Ayer fui hasta allí. No había señales de actividad minera, ni excavaciones recientes, ni equipo, nada. Entonces, ¿a dónde van los suministros? Elías sintió que su pulso se aceleraba. Su madre había estado investigando algo que involucraba al sheriff y al dueño de la tienda general. 8 de mayo de 1858. Hoy cometí un terrible error. Estaba en la estación de carga revisando los manifiestos en mi calidad de secretario municipal. Creía que estaba solo, pero el sheriff Maddox me encontró allí. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba actualizando los registros municipales. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Es mejor no ser demasiado minucioso con esos registros, señora Carter, dijo. A veces, prestar demasiada atención a los detalles puede ser perjudicial. Estoy asustado, pero no puedo olvidar lo que he visto. Las entradas continuaban, cada una añadiendo otra pieza al rompecabezas que Elías apenas empezaba a comprender. Su madre había estado documentando algo sistemático, un patrón de entregas, de hombres que se reunían en secreto, de dinero que cambiaba de manos de formas que no coincidían con los registros oficiales. 20 de junio de 1858. Creo que están contrabandeando algo. ¿Pero qué y para quién? La operación está demasiado organizada para ser un simple robo. Alguien poderoso debe estar detrás de esto. 3 de julio de 1858. Hoy vi a JT en el banco. Me miró de una manera que me heló la sangre, como si lo supiera, como si estuviera decidiendo algo. Debo tener más cuidado. JT. Las iniciales aparecieron varias veces en las últimas entradas, siempre con un sentido de temor. 15 de agosto de 1858. He hecho copias de los manifiestos de embarque. Los registros oficiales no coinciden con lo que he visto con mis propios ojos. Las rejas están marcadas como equipo agrícola, pero el equipo agrícola no requiere guardias armados, no llega solo por la noche.
No se almacena en depósitos cerrados con llave detrás del banco. 29 de agosto de 1858. Me están vigilando. Lo sé. Cuando voy al mercado siempre hay alguien cerca. Cuando voy a la iglesia, veo al mismo hombre al otro lado de la calle. Saben que lo sé. Pero, ¿qué puedo hacer? Si acudo al Sheriff Maddox, él es parte de esto. Si se lo cuento a otros en la ciudad, ¿quién me creería? ¿Y quién sería lo suficientemente valiente como para enfrentarse a hombres con armas y dinero? 10 de septiembre de 1858. Lo he decidido. Reuniré pruebas, pruebas reales, pruebas que no se puedan negar, y se las llevaré al alguacil territorial. Son 3 días de viaje hasta la capital, pero es la única manera. No puedo permitir que el mal prospere en silencio. No lo haré. La última entrada data del 19 de septiembre de 1858. Tengo todo lo que necesito. Los manifiestos, los mapas que muestran dónde se almacenan los productos, incluso muestras que logré tomar. Mañana esconderé estos materiales donde no puedan ser encontrados fácilmente. Luego me prepararé para el viaje. Tengo miedo, pero también estoy segura. Hay cosas más importantes que la seguridad. Hay verdades que deben ser reveladas, cueste lo que cueste. Si me pasara algo, rezo para que Elias algún día entienda por qué tuve que hacer esto. Lo amo más que a mi propia vida, pero también amo la justicia. Eso fue todo. No hay más entradas. 3 días después, ella estaba muerta. Lyers se sentó en la habitación en penumbra, con el diario temblando en sus manos. No por saber demasiado por accidente, sino por investigar activamente una conspiración criminal. Había reunido pruebas. Tenía pensado desenmascarar a quien quiera que estuviera detrás de todo aquello, y la habían matado por ello. El dolor que lo invadió era ahora diferente, más agudo, más intenso. No era el embotado lago de la pérdida, sino el dolor agudo de la injusticia. Su madre había sido valiente. Se había enfrentado sola a hombres poderosos, consciente del peligro, haciéndolo de todos modos porque era lo correcto, y se la habían arrebatado. Oyó botas en el porche, pasos pesados y deliberados. Elas se levantó rápidamente, se guardó el diario dentro de la camisa y se dirigió a la sala. El Sheriff Maddox estaba en la puerta, bloqueando la luz. Era un hombre corpulento y obeso, con un bigote caído y ojos pequeños y vigilantes. La estrella en su pecho reflejaba el sol de la tarde. Elias Carter, dijo el sheriff. Su voz era áspera como la grava bajo los pies. He oído que has vuelto al pueblo. Pensé que debía hacerte una visita, sheriff. Elías mantuvo la voz neutra, aunque su corazón latía con fuerza contra el diario escondido bajo su camisa. Veo que estás trabajando en la vieja casa. Maddox miró a su alrededor, fijándose en el papel pintado rasgado, las vigas a la vista y las herramientas esparcidas por todas partes. Es un proyecto ambicioso. La casa ha estado vacía durante mucho tiempo. Pensé que era hora de arreglarla. Maddox entró sin ser invitado, su corpulencia llenando la pequeña habitación. ¿Planeas quedarte en Silver Creek entonces? Pensé que ahora eras un hombre de montaña, viviendo en las alturas, manteniéndote al margen. Los planes cambian. Así es. El sheriff caminó lentamente por la habitación, con la mano descansando casualmente sobre la pistola en su cadera. Era un gesto destinado a ser notado. Sabes que tu madre era muy querida en este pueblo. Su muerte fue una tragedia, un terrible accidente. Eso me dijeron. Pero los accidentes tienen una particularidad. A veces la gente busca problemas donde no los hay. Empieza a hacer preguntas, a indagar en cosas que es mejor dejar en paz. Ese tipo de curiosidad puede provocar más accidentes. La amenaza era apenas velada. Elías miró fijamente a los ojos del sheriff. Solo estoy arreglando una casa, sheriff. Nada más. Asegúrate de que siga siendo así. Maddox se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Una cosa más. Si por casualidad encuentras algo de tu madre mientras trabajas, papeles, documentos, ese tipo de cosas, debes saber que los registros oficiales del pueblo pertenecen al pueblo. No querría que hubiera malentendidos al respecto, así que lo sabían o lo sospechaban. Sabían que su madre había cogido algo y pensaban que aún podría estar allí. Lo tendré en cuenta, dijo Elias. Después de que el sheriff se marchara, Elias se quedó en la casa vacía, con el diario de su madre apretado contra el pecho, y tomó una decisión. Terminaría lo que ella había empezado. Encontraría las pruebas que ella había reunido. Desenmascararía a quien quiera que estuviera detrás de su muerte,
sin importar lo poderoso que fuera. Su madre había muerto por la verdad. Lo menos que podía hacer era asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Afuera, el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Elías regresó al dormitorio y continuó quitando el papel pintado, trabajando metódicamente, buscando cualquier otra cosa que su madre pudiera haber escondido. Ella había sido inteligente y cuidadosa. Si había escondido el diario aquí, ¿qué más podría estar oculto dentro de estas paredes? La casa estaba llena de secretos, y Elias Carter tenía tiempo para encontrarlos todos. Elias pasó los 3 días siguientes trabajando en la casa durante el día y leyendo el diario de su madre a la luz de una lámpara por la noche. Cada lectura revelaba nuevos detalles, nuevas conexiones. Su madre había sido metódica en su investigación, anotando fechas, horas, nombres, descripciones. Las flores prensadas que había encontrado en su Biblia cobraron un nuevo significado. Cada una correspondía a una entrada del diario. Cada lugar que ella había visitado, cada prueba que había reunido, lo había marcado con una flor prensada y fechada. Era un mapa de su investigación, oculto a plena vista. 17 de marzo, una flor silvestre azul de la antigua estación de mercancías. Abril, una flor amarilla de la pradera de la carretera que conduce a las minas abandonadas. 10 de mayo, una flor blanca de detrás del edificio del banco. Había estado rastreando algo, documentando movimientos y lugares, construyendo un caso con la paciencia de alguien que entendía que la verdad requería pruebas, no solo sospechas. En la cuarta mañana, Elias avanzó en la estructura de la casa. El techo ya estaba en buen estado. Las nuevas tejas se superponían en filas ordenadas. Había reemplazado los escalones del porche y reforzado las vigas del suelo de la cocina. El trabajo era satisfactorio, tomar algo roto y volverlo a poner en orden, tabla a tabla. Necesitaba más suministros. La tienda general era la única opción en Silver Creek, lo que significaba volver a tratar con Thomas Brennan. La tienda estaba llena cuando Elias entró. Varias mujeres examinaban telas. Un ganadero compraba cuerdas. Los niños pegaban la cara al tarro de caramelos. Brennan estaba detrás del mostrador midiendo harina para un cliente. Elias esperó su turno, estudiando al hombre. El diario de su madre mencionaba a Brennan varias veces, siempre con recelo. TV estaba otra vez en la estación de mercancías esta noche. Parece que está haciendo inventario de los envíos. Cuando los demás clientes se marcharon, Elias se acercó con su lista. Brennan la tomó sin expresión alguna y leyó los artículos. Más clavos, pintura, cristales para ventanas, papel alquitranado. Estaba haciendo un trabajo minucioso en esa casa, observó Brennan, con tono neutro, tratando de no recordar sus recuerdos de aquel lugar. Así es, Brennan reunió los suministros, moviéndose con deliberada lentitud. Tu madre trabajó como secretaria municipal durante un tiempo. ¿Lo sabías? Sí, tenía acceso a todo tipo de registros, manifiestos de envío, documentos fiscales, cuentas municipales. Brennan apiló latas de pintura en el mostrador. A veces las personas con acceso a la información se hacen ideas, empiezan a ver patrones que en realidad no existen. Y a veces, dijo Elias en voz baja, los patrones existen y la gente los ve claramente. Las manos de Brennan se detuvieron por un momento. Luego volvió a empaquetar los suministros, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Son $8,40. Elías pagó con monedas de plata, contándolas con cuidado. Mientras recogía sus compras, un movimiento en la parte trasera de la tienda le llamó la atención. El joven mexicano que había visto antes estaba apilando cajas, pero observaba a Elias con una intensidad que parecía deliberada. Sus miradas se cruzaron. El joven miró a Brennan y luego volvió a mirar a Elias. Sacudió ligeramente la cabeza, en señal de advertencia, o tal vez por otra razón. Elías cargó los suministros en el carro y estaba a punto de subirse cuando sintió que le tocaban el hombro. Se giró rápidamente, llevando instintivamente la mano hacia su cuchillo. El joven estaba allí, con las manos levantadas en señal de paz. De cerca, Elías pudo ver que tenía unos 20 años, ojos oscuros y una energía nerviosa. Señor Carter, dijo en voz baja, con acento inglés pero claro, me llamo Miguel Reyes. Necesito hablar con usted, pero no aquí. Hay demasiados ojos. ¿Qué hay de su madre? Ella fue muy amable con mi familia, muy amable. Miguel miró hacia la tienda. Reúnase conmigo esta noche cuando oscurezca. En la antigua iglesia,
la que ya no se usa, en el extremo norte del pueblo. Tengo información que usted necesita. Antes de que Elías pudiera responder, Miguel se había escabullido, desapareciendo tras la esquina del edificio. Elías condujo de vuelta a la casa, con la mente en marcha. Miguel parecía genuinamente nervioso, genuinamente deseoso de ayudar. ¿Pero por qué? ¿Y qué información podría tener sobre Sarah Carter? Pasó la tarde instalando nuevos cristales en las ventanas, un trabajo delicado que requería concentración, pero sus pensamientos seguían divagando hacia la reunión que le esperaba. Podría ser una trampa. Podría ser alguien que intentaba atraerlo, hacerlo vulnerable, pero también podría ser la oportunidad que necesitaba. Alguien dispuesto a hablar para confirmar lo que su madre había descubierto. Al ponerse el sol, Elias se preparó cuidadosamente. Limpió y cargó su rifle, revisó su cuchillo, se aseguró de tener fósforos y una pequeña linterna. Dejó una nota en la pensión para la señora Calloway, sellada y marcada con la indicación «Abrir si no regreso por la mañana». En ella había escrito todo lo que sabía hasta el momento, junto con la ubicación del diario de su madre, escondido en una tabla suelta del suelo de la casa. Si se trataba de una trampa, al menos la verdad no moriría con él. La antigua iglesia se encontraba a las afueras del pueblo, una pequeña estructura de adobe que había sido sustituida por un edificio más grande y majestuoso hacía 15 años. Ahora estaba vacía, desmoronándose lentamente y volviendo a la tierra. Elías se acercó con cuidado, dando un amplio rodeo, atento a cualquier señal de emboscada. La noche era clara, las estrellas brillaban en lo alto, y la luna era una delgada media luna. Podía ver la silueta oscura de la iglesia contra el cielo más claro. No había caballos cerca, ni señales evidentes de hombres esperando. Entró por la puerta lateral, que colgaba suelta de sus bisagras. En el interior, el aire olía a polvo y excrementos de pájaros. Los pocos bancos que quedaban estaban empujados contra las paredes y el altar estaba desnudo. Señor Carter, Elías se giró, levantando el rifle. Miguel salió de detrás de una columna, con las manos en alto. Por favor, estoy solo. Miguel, no quiero hacer daño. El joven se movió hacia el centro de la pequeña iglesia, a un lugar donde la luz de la luna entraba por un agujero en el techo. A la pálida luz, Elías pudo ver lágrimas en su rostro. «Porque tu madre salvó a mi familia», dijo Miguel, con la voz cargada de emoción, «y porque mi padre murió por saber lo que ella sabía, y porque estoy cansado de tener miedo». Elías bajó ligeramente el rifle. «Cuéntame». Miguel respiró temblorosamente. «Mi padre trabajaba para la señora Thorne en el banco, limpiando, haciendo reparaciones, lo que fuera necesario. A veces estaba allí por la noche, cuando no debía estar. Vio cosas, oyó cosas. ¿Qué cosas? Hombres reuniéndose en las trastiendas, contando dinero. Muchísimo dinero, más del que debería tener un banco de un pueblo pequeño. Cajas almacenadas en el sótano. Cajas que llegaban en los vagones de mercancías. Mi padre sabía que algo malo estaba pasando. Le dijo a mi madre que iba a hablar con alguien, a buscar ayuda. Acudió al sheriff. Miguel negó con la cabeza con amargura. El sheriff Maddox es parte de esto. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Mi padre acudió a tu madre. Ella era la secretaria municipal. Tenía autoridad. Le escuchó. Le creyó. Elías sintió un nudo en el pecho. ¿Cuándo fue eso? En agosto. Hace 5 años. Mi padre se reunió con tu madre varias veces. Le enseñó cómo entrar en el sótano del banco, donde se guardaban los registros reales, los que no mostraban al ayuntamiento. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Tu madre empezó a hacer preguntas, a mirar los registros de envíos, a comparar lo que se informaba con lo que ella veía. Estaba preparando un caso, dijo mi padre. Iba a llevarlo ante el alguacil territorial. A Miguel se le quebró la voz, pero se enteraron. Primero la mataron a ella y luego a tu padre. 2 meses después, él tuvo un accidente en el banco. Se cayó por las escaleras al sótano. Se rompió el cuello. Miguel apretó los puños. De la misma manera que murió tu madre. De la misma manera exacta. Nadie dijo nada. Nadie hizo preguntas. Mi madre lo sabía. Sabía que lo habían matado, pero tenía mucho miedo por mis hermanas, por mí. Nos hizo prometer que nunca hablaríamos de ello. ¿Por qué hablas de ello ahora? Miguel levantó la vista y en sus 2 ojos vio la misma determinación que había visto en el diario de su madre. Porque ahora tengo la edad suficiente para comprender por qué murió mi padre. Murió tratando de impedir que unos hombres malvados hicieran daño a la gente. Tu madre murió por la misma razón. Y si no decimos nada,
Si dejamos que el miedo gane, entonces murieron en vano. Metió la mano en la chaqueta y sacó un trozo de papel doblado. Guardé esto. Lo encontré entre las cosas de mi padre después de su muerte. Mi madre quería quemarlo, pero yo lo escondí. Entonces no lo entendía, pero lo guardé porque era lo último en lo que estaba trabajando antes de que lo mataran. Elías tomó el papel y lo desdobló con cuidado. Era un recibo de transporte rasgado, descolorido, pero aún legible. Fechado en julio de 1858, solo 2 meses antes de la muerte de su madre. El recibo indicaba la entrega de equipo minero y suministros industriales a Silver Creek. Peso, 2,000 libras. Entregado al First Bank of Silver Creek, entrada trasera. Firmado por el sheriff J. Maddox y refrendado por Jockey T. Dijo Elias en voz baja. ¿Quién es JT? Jacob Thorne, respondió Miguel. Es dueño del banco, del establo de reparto y de la mitad de los negocios de Silver Creek. Llegó a la ciudad hace unos 20 años con dinero, mucho dinero. Construyó la gran casa de la colina. Todo el mundo dice que hizo su fortuna en las minas de Colorado. Pero Miguel se encogió de hombros. Nadie lo sabe realmente y nadie pregunta. Jacob Thorne. En el nombre no significaba nada para Elias, pero claramente lo significaba todo en Silver Creek. Un hombre lo suficientemente poderoso como para controlar al sheriff, matar con impunidad y dirigir una operación criminal a plena vista. ¿Qué hay en esos envíos, Miguel? ¿Qué están contrabandeando? No lo sé con certeza, pero trabajo en la tienda. Veo cosas. Las cajas que llegan marcadas como equipo minero son demasiado pequeñas, demasiado ligeras y se manejan con demasiado cuidado, como si fueran frágiles o valiosas, supongo. Algo que hay que ocultar, algo ilegal, dinero falso, pensó Elias, o bienes robados, algo por lo que vale la pena matar. Gracias por esto, dijo Elías mostrando el recibo. Es muy valiente por tu parte dar un paso al frente. Mi padre habría querido que lo hiciera. Tu madre también lo habría querido. Miguel se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Tenga cuidado, señor Carter. Estos hombres han matado antes. Volverán a matar si se sienten amenazados. Y le están vigilando. Todo el mundo le está vigilando. Después de que Miguel se marchara, Adias se quedó solo en la iglesia abandonada, con el recibo en la mano, y sintió el peso de lo que estaba emprendiendo. Su madre había estado en la misma situación, sabiendo la verdad, reuniendo pruebas, preparándose para actuar. Había sido valiente, cautelosa y meticulosa, y aún así la habían matado. Pero también le había dejado herramientas para terminar su trabajo. El diario, las flores prensadas que marcaban las ubicaciones, y ahora este recibo, prueba de algo malo, algo criminal. No estaba solo en esto. Miguel estaba dispuesto a ayudar. Dark Henley sabía algo, aunque el miedo lo mantuviera en silencio por ahora, y la cuidadosa investigación de su madre le había dejado un rastro que seguir. Elías regresó a la pensión por las calles oscuras, con la mano en su rifle. Su mente ya estaba planeando los siguientes pasos. La casa se estaba reconstruyendo tabla a tabla, también la verdad. Y pronto, muy pronto, Silver Creek tendría que enfrentarse a lo que había estado ocultando durante 15 años. Elías comenzó su búsqueda sistemática de la casa a la mañana siguiente. Trabajó sección por sección, comprobando cada tabla del suelo en busca de huecos debajo, golpeando cada pared en busca de cavidades ocultas, revisando las vigas y los espacios del techo en busca de cualquier cosa oculta. Su madre había sido minuciosa en su investigación. Habría sido igualmente minuciosa en ocultar los resultados. En la cocina, levantó las tablas del suelo una por una, comprobando el espacio debajo, solo suciedad y algún que otro nido de ratones. En la sala de estar, quitó los zócalos y examinó los espacios detrás de ellos. Nada. Estaba reemplazando una sección del suelo cerca de la chimenea, cuando su palanca golpeó algo que resonó con un sonido metálico hueco. Se quedó paralizado. Luego trabajó con más cuidado, levantando las tablas circundantes. Debajo de la piedra de la chimenea, enterrada en la tierra compacta, había una caja de hierro, oxidada pero intacta, del tamaño de una barra de pan, asegurada con un pesado candado. Las manos de Elias temblaban ligeramente mientras la desenterraba. La caja era pesada, había algo importante dentro. Intentó abrir el candado, pero estaba muy agarrotado a pesar del óxido. Necesitaría herramientas para abrirlo sin destruir lo que hubiera dentro. Estaba envolviendo la caja en una lona cuando oyó llamar a la puerta. Rápidamente,
Volvió a meter la caja en el agujero y la cubrió con tablas sueltas. Adelante, dijo, levantándose y sacudiéndose el polvo de las manos. La puerta se abrió y entró una mujer. Tendría unos 30 años, con el pelo oscuro recogido de forma sencilla y unos ojos inteligentes que captaron el desorden de la habitación de un solo vistazo. Llevaba un vestido práctico, más adecuado para trabajar que para lucirse. Señor Carter, soy Rebecca Chen. Doy clases en la escuela de aquí. Elias recordó el nombre que la señora Calloway había mencionado, una recién llegada a Silver Creek que había llegado hacía unos años. Señorita Chen, ¿en qué puedo ayudarla? He traído esto, dijo ella, levantando una cesta. He oído que ha estado trabajando muchas horas. Pensé que le vendría bien algo de comida de verdad. Dentro de la cesta había pan fresco, queso, manzanas y lo que parecía pollo asado. El olor hizo que a Elias le rugiera el estómago. Había estado viviendo a base de frijoles fríos y galletas duras. Es usted muy amable. Gracias. ¿Puedo pasar? Preguntó con una franqueza que él agradeció. Le prometo que no vengo a entrometerme, pero siento curiosidad por alguien dispuesto a trabajar tan duro en una casa que todos los demás han abandonado. Elías dudó y luego asintió. Rebecca entró y miró a su alrededor con auténtico interés. Ha hecho grandes progresos, observó. El techo parece sólido, ventanas nuevas. La estructura de la casa es buena. Mi madre acertó al comprarla. Sarah Carter. La expresión de Rebecca se suavizó. Nunca la conocí. Llegué años después de su muerte. Pero la gente habla de ella cuando cree que no estoy escuchando. Siempre en susurros, siempre con una especie de tristeza. ¿Qué dicen? Rebecca se quedó callada un momento, como sopesando sus palabras. Dicen que era amable, que ayudaba a las personas que lo necesitaban, sin importar su posición social, que hacía preguntas que otros temían hacer. Ella lo miró a los ojos y dijo que su muerte fue muy conveniente para algunos hombres muy poderosos. Elías la observó, tratando de evaluar cuánto podía confiar en esta desconocida. ¿Por qué me cuenta esto? Porque soy maestra, señor Carter. Mi trabajo consiste en buscar la verdad y ayudar a los demás a comprenderla. Y llevo en Silver Creek el tiempo suficiente como para saber que esta ciudad tiene una enfermedad en su corazón. Algo podrido que todo el mundo conoce, pero que nadie nombra. Dejó la cesta en la parte más limpia del suelo. Cuando supe que había vuelto para restaurar la casa de su madre, pensé que quizá era usted el tipo de hombre que no huye de las verdades difíciles. Y si lo soy, debes saber que no estás solo. Hay gente en este pueblo que está harta de vivir con miedo y mentiras. No muchos, tal vez, responder, pero algunos. Oyeron caballos fuera. Rebecca se acercó a la ventana y miró hacia afuera con el rostro tenso. Es Jacob Thorne, dijo en voz baja. Elías se acercó a ella. Un hombre desmontaba de un hermoso caballo negro, alto, de unos 60 años, con cabello plateado y el porte de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Llevaba un traje caro fuera de lugar en la ruda ciudad fronteriza y caminaba con la confianza de quien es dueño de todo. Thorne se acercó a la puerta sin llamar, simplemente la abrió como si ya fuera dueño de la casa. Tú debes de ser el joven Carter, dijo. Su voz era suave, culta, con un acento que sugería ciudades del este y dinero antiguo. Miró a Rebecca con leve sorpresa. Señorita Chen, no esperaba encontrarla aquí. Me iba, dijo Rebecca. Tocó brevemente el brazo de Elias en un gesto de apoyo y se marchó. Thorne la vio alejarse y luego centró su atención en Elias. Tenía intención de visitarlo. Bienvenido de nuevo a Silver Creek. Gracias. Tengo entendido que está restaurando la propiedad. Es un proyecto ambicioso. Thorne recorrió la habitación, examinando el trabajo de Elias con la mirada de alguien que entiende de construcción. Está haciendo un trabajo de calidad. Su madre estaría orgullosa. ¿Conocía a mi madre? Algo pasó por el rostro de Thorne, demasiado rápido para poder interpretarlo. Todo el mundo conocía a Sarah Carter. Era muy activa en los asuntos del pueblo. Su muerte fue una gran pérdida. El sheriff Maddox dijo que fue un accidente. Trágico. Thorne se detuvo junto a la chimenea y por un momento sus ojos parecieron fijarse en el lugar exacto donde se escondía la caja de hierro. Pero luego volvió a mirar a Elias. La razón por la que he venido, señor Carter, es para hacerle una oferta. Siempre me interesa adquirir propiedades en Silver Creek. Estaría dispuesto a comprarle esta casa y este terreno a un precio muy justo. Más que justo, de hecho, lo suficiente como para que pueda regresar a sus montañas
y vivir cómodamente durante años. La casa no está en venta. Todo está en venta al precio adecuado. Thorne sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Piénselo. Ha estado fuera 15 años. Ha construido una vida en otro lugar. ¿Por qué atarse a este lugar, a estos tristes recuerdos? ¿Por qué no coger el dinero y empezar de nuevo en otro sitio? Agradezco la oferta, pero no. La sonrisa de Thorne se desvaneció. Soy un hombre paciente, señor Carter, pero no me gusta que rechacen mis ofertas, especialmente cuando estoy siendo generoso. Entonces le sugiero que se acostumbre a la decepción. La temperatura de la habitación pareció bajar. La agradable máscara de Thorne se deslizó y por un momento Elias vio algo frío y peligroso debajo. Su madre era una mujer obstinada, dijo Thorne en voz baja. No le sirvió de mucho. No me gustaría que cometiera los mismos errores que ella. ¿Qué errores fueron esos? Involucrarse en asuntos que no entendía. Hacer preguntas que tenían respuestas perfectamente válidas si las hubiera aceptado. Rechazar la ayuda de personas que solo querían protegerla. Thorne se dirigió hacia la puerta. Esta ciudad tiene un orden, señor Carter, una forma de funcionar. Las personas que lo entienden prosperan, las que luchan contra él sufren. Eso suena como una amenaza. Es un consejo amistoso de alguien que conocía a tu madre y respeta su memoria. Thorne se detuvo en la puerta. Una cosa más. Si encuentras algún documento mientras trabajas, papeles antiguos, registros del pueblo, ese tipo de cosas, debes devolverlos a las autoridades competentes. Técnicamente, todo lo que su madre tenía en su calidad de secretaria municipal pertenece a los archivos municipales. Así que eso era todo. Thorne pensaba que Sarah había escondido registros oficiales, pruebas de sus actividades delictivas, y quería recuperarlos antes de que Elias los encontrara. Lo tendré en cuenta, dijo Elias. Después de que Thorne se marchara, Elias se quedó muy quieto, escuchando el sonido de los cascos de los caballos que se alejaban por el camino. Luego se acercó rápidamente a la chimenea y volvió a descubrir la caja de hierro. Tenía que abrirla. Ahora, antes de que Thorne decidiera que las ofertas amistosas no eran suficientes. Elias llevó la caja a la trastienda, donde guardaba sus herramientas. El candado era viejo y el mecanismo estaba posiblemente oxidado. Podía romperlo, pero eso podría dañar lo que hubiera dentro. En lugar de eso, trabajó con cuidado con una lima fina, buscando los pasadores dentro de la cerradura. Era un trabajo delicado que requería paciencia, la misma paciencia que su madre había demostrado en su investigación. Después de 20 minutos, sintió que algo cedía. La cerradura se abrió con un clic. Dentro de la caja había papeles cuidadosamente envueltos en tela impermeable para protegerlos de la humedad. Elías los sacó con reverencia. Eran manifiestos de embarque copiados con la letra pulcra de su madre, libros de contabilidad que mostraban pagos que no coincidían con los registros bancarios oficiales, un mapa detallado de Silver Creek que mostraba la estación de mercancías, el banco, la tienda general y las líneas que los conectaban. Y en el fondo, envueltas por separado, había planchas de falsificación. No eran las grandes planchas de impresión, que serían demasiado grandes para esconderlas allí, sino las planchas de grabado más pequeñas que se utilizaban para los detalles, números de serie, finos arabescos, los delicados motivos que hacían difícil falsificar la moneda. Estas planchas por sí solas eran la prueba del delito, la prueba de la conspiración, prueba suficiente para que los marshals federales cayesen sobre Silver Creek como el martillo de Dios. Pero había algo más en la caja, una fotografía, del tipo antiguo, una de guerra en una placa de cobre. Mostraba a una mujer joven, su madre, de unos 20 años, de pie junto a un joven con traje formal. Elías no reconoció al hombre al principio. Era más joven en la fotografía, con el pelo oscuro en lugar de plateado, el rostro sin arrugas, pero los ojos eran los mismos, fríos y calculadores, los de Jacob Thorne. Y en el reverso de la fotografía con la letra de su madre, el día de mi boda, antes de saber con qué tipo de hombre me había casado, antes de comprender que algunos errores pueden perseguirte para siempre, Elias se sentó con fuerza, con la fotografía temblando en sus manos. Jacob Thorne había estado casado con su madre. Jacob Thorne era... Las implicaciones se abalanzaron sobre él como una ola. La fecha de la fotografía, el año en que su madre había huido de Silver Creek durante un año antes de regresar sola con un hijo pequeño.
La forma en que Thorne lo había mirado, ese momento de reconocimiento. Jacob Thorne era su padre. El hombre que había asesinado a su madre era su propio padre. Elías se sentó en la casa silenciosa, rodeado de pruebas de traición y asesinato, y sintió que toda su comprensión de sí mismo se resquebrajaba y se reformaba. Había venido aquí para restaurar una casa. Pensaba que estaba investigando un crimen, pero esto era otra cosa, algo más profundo y personal de lo que podía haber imaginado. Era una tragedia familiar, y él estaba en el centro de ella. Elías pasó 2 días solo en la casa, trabajando mecánicamente mientras su mente luchaba con la revelación. Reemplazó tablas y reparó paredes, pero sus pensamientos estaban en otra parte, dando vueltas sin cesar alrededor de las mismas amargas verdades. Jacob Thorne era su padre. El certificado de matrimonio, cuidadosamente conservado en la caja junto con las demás pruebas, lo confirmaba. Sarah Carter se había casado con Jacob Thorne 2 años antes de que naciera Elias. Había huido del matrimonio mientras estaba embarazada, había obtenido el divorcio y había criado a su hijo sola. El motivo se explicaba en las cartas que Elías encontró dobladas junto al certificado. Cartas que su madre había escrito, pero nunca enviado, tal vez con la intención de que sirvieran como registro para ella misma o para él, si alguna vez necesitaba entender. Ella había descubierto las actividades delictivas de Thorne a los pocos meses de casarse. La operación de falsificación era entonces más pequeña, apenas estaba comenzando. Cuando ella lo confrontó, él se mostró encantador al principio, desdeñoso. Luego, cuando ella persistió en amenazarlo, él me dijo que podía compartir las ganancias o compartir las consecuencias. Una carta decía, dijo que nadie creería la palabra de una mujer por encima de la suya. Probablemente tenía razón, pero yo no podía vivir con ese conocimiento. No podía fingir que no había visto lo que había visto. Así que me fui. Aunque llevaba a su hijo en mi vientre, elegí la pobreza y el honor por encima de la riqueza y la complicidad. Había regresado a Silver Creek años más tarde porque era su hogar, porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. Thorne la había dejado volver con la condición de que nunca hablara de su pasado, nunca reconociera su relación. Finge que Elias no existe. Decía otra carta. Pasa junto a su propio hijo por la calle sin mirarlo. Quizás sea mejor así. Es mejor que mi hijo crezca pensando que no conoce a su padre, que saber que su padre es un criminal al que solo le importan el dinero y el poder. Durante 15 años se mantuvo una tregua incómoda. Sarah crió a su hijo, trabajó como secretaria municipal y guardó silencio. Thorne construyó su imperio, ampliando la operación de falsificación, corrompiendo al sheriff, comprando influencias, hasta que la conciencia de Sarah ya no le permitió seguir callada. La última carta estaba fechada una semana antes de su muerte. No puedo ver cómo la codicia de Thorne destruye esta ciudad. No puedo permitir que personas inocentes sufran mientras el mal prospera. Elías ya es mayor y capaz de valerse por sí mismo. Si me pasa algo, al menos habré intentado hacer lo correcto. Y tal vez algún día mi hijo comprenda que hay cosas más importantes que la seguridad. Cueste lo que cueste. Elías se sentó en el porche mientras se ponía el sol, con las cartas de su madre en el regazo, y finalmente se permitió sentir todo el peso del dolor, no solo por su muerte, sino por la vida que había vivido, sola, asustada, pero inquebrantable en sus principios. Lo había sacrificado todo por la verdad, su matrimonio, su seguridad y, en última instancia, su vida. ¿Y qué había hecho él? Huir a las montañas, esconderse de las preguntas difíciles, dejar que su muerte quedara sin respuesta durante 15 años. Te estás castigando a ti mismo. La voz de Rebecca llegó desde el jardín. Estaba de pie en el límite de la propiedad, con un chal alrededor de los hombros para protegerse del frío de la tarde. ¿Puedo sentarme contigo? Elías asintió, incapaz de hablar por la opresión que sentía en la garganta. Rebecca subió los escalones y se sentó a su lado, sin acercarse demasiado, respetando su espacio. Durante un rato, se quedaron sentados en silencio, viendo cómo se desvanecía la última luz del cielo. He oído que Jacob Thorne te ha visitado, dijo ella finalmente. Las noticias vuelan. En un pueblo pequeño todo se sabe rápidamente. Hizo una pausa. Al día siguiente vino al colegio, hizo una generosa donación a nuestro fondo para libros y luego me sugirió muy educadamente
que tuviera cuidado con las compañías que frecuentaba, que relacionarme con gente problemática podía dar una mala imagen de una profesora. Lo siento, no quería causarte problemas. Tú no has causado ningún problema. Ha sido Thorne. Ella se volvió para mirarlo. Y eso es lo que pasa con los hombres como él. Quieren que todo el mundo piense que son benefactores generosos, pilares de la comunidad. Hacen donaciones, dan la mano y sonríen. Y mientras tanto, envenenan todo lo que tocan. Elías sintió el deseo de contarle todo sobre la caja, las pruebas, la fotografía, el terrible conocimiento de su ascendencia. Pero las palabras se le atascaron. Rebecca pareció percibir su lucha. Sea lo que hayas descubierto en esta casa, te está pesando. Puedo verlo. No tienes que decirme qué es, pero quiero que sepas que no tienes que cargar con ello solo. La amabilidad de su voz rompió algo en él. Las palabras salieron a borbotones. Todo. El diario, la investigación, la red de falsificación y, finalmente, titubeando, la verdad sobre Jacob Thorne como su padre. Rebecca escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo rato. Es una carga muy pesada, dijo finalmente. Saber que el hombre que mató a tu madre es también tu padre. Pero Elías me escuchó. Esperó hasta que él la miró a los ojos. La sangre no hace al hombre. Las decisiones sí. La sangre de Jacob Thorne puede correr por tus venas, pero su naturaleza no. Volviste aquí para descubrir la verdad. Estás dispuesto a arriesgarlo todo para honrar la memoria de tu madre. Eso es lo que tú eres, no él. Nunca él. Elías sintió que algo se le soltaba en el pecho, un nudo que no sabía que tenía. ¿Qué hago con esto?, preguntó. Las pruebas, la verdad, todo. ¿Qué pensaba hacer tu madre? Llévaselo al alguacil territorial. Deja que se encargue la ley. Entonces eso es lo que debes hacer. Terminar lo que ella empezó. Rebecca se puso de pie y se ajustó el chal. Pero Elías, ten cuidado. Una vez que Thorne sepa que tienes esa prueba, no se detendrá en amenazas. Ha matado antes. Matará de nuevo si lo considera necesario. Lo sé. ¿Tienes algún lugar seguro donde guardar la prueba? ¿Algún lugar donde él no pensaría buscar? Elías consideró que la casa era el lugar más obvio, pero también el más vulnerable. Thorne sabía que su madre había escondido algo. Acabaría por registrar la propiedad o simplemente la quemaría. Se me ocurrirá algo. Rebecca asintió. Vivo en las habitaciones que hay encima de la escuela. Si necesitas un lugar donde guardar algo temporalmente, algo pequeño, puedo ayudarte. A nadie se le ocurriría buscar allí. Eso es un riesgo para ti. Soy profesora, Elías. Enseño a la gente a pensar por sí misma, a cuestionar, a buscar la verdad. Eso siempre ha sido un riesgo. No le tengo miedo a hombres como Jacob Thorne. Empezó a bajar las escaleras, pero se detuvo. Mañana por la noche hay una reunión. Algunos de nosotros en el pueblo queremos que las cosas cambien. Nos reunimos en la casa del doctor Henley cuando oscurece. Deberías venir. ¿Quiénes somos nosotros? Gente que recuerda cómo era este pueblo antes de que Thorne lo comprara. Gente que está cansada de mirar para otro lado. Sonrió levemente. No somos muchos, pero somos suficientes y cada vez somos más. Después de que ella se marchara, Elías volvió al interior y miró las pruebas esparcidas sobre la mesa. Los manifiestos, las planchas falsificadas, las cartas, la fotografía. Su madre había trabajado sola, reuniendo estas pruebas una a una, consciente del peligro, pero persistiendo de todos modos. Había muerto antes de poder sacarlas a la luz, pero él no estaba solo. Rebecca estaba dispuesta a ayudar. Miguel estaba dispuesto a ayudar. El doctor Henley sabía la verdad y le pesaba su silencio. Incluso la señora Calloway, con sus palabras cuidadosas y sus ojos tristes, parecía estar esperando a que alguien dijera por fin la verdad. Elías comenzó a envolver cuidadosamente las pruebas en un paño impermeable. Aceptaría la oferta de Rebecca, repartiría las pruebas entre varios lugares, se aseguraría de que no pudieran destruirlas todas a la vez y luego cabalgaría hasta la capital del territorio, tal y como había planeado su madre. Entregaría las pruebas al alguacil y dejaría que la ley federal llegara a Silver Creek. Era lo que su madre habría hecho, lo que había intentado hacer y por lo que había muerto. Y si Jacob Thorne era su padre, bueno, eso solo significaba que tenía aún más razones para que se hiciera justicia. Los pecados del padre no tenían por qué convertirse en los pecados del hijo.
Alias podía elegir un camino diferente, y lo haría una vez que hubiera caído la oscuridad total. Pero dentro de la casa Carter, la luz de la lámpara ardía firme y segura, un pequeño desafío contra la noche. La reunión en la casa de Doc Henley fue más pequeña de lo que Elias esperaba. Solo 6 personas se reunieron en la estrecha sala de estar del médico. Pero como señaló Doc, encendiendo su pipa con manos temblorosas, las revoluciones a menudo comenzaban con pequeños grupos dispuestos a decir la verdad. Además de Doc y Rebecca, estaban Miguel y su madre, Rosa Reyes, una mujer cansada de mirada feroz, que había perdido a su marido a causa de la conspiración de Thorne. Estaba James Crawford, que dirigía el establo de reparto y había visto pasar demasiados envíos sospechosos durante la noche. Y estaba la señora Calloway, de la pensión, que había guardado silencio durante demasiado tiempo y estaba dispuesta a testificar por fin sobre lo que sabía. Se sentaron en círculo, hablando en voz baja, compartiendo lo que cada uno de ellos había presenciado a lo largo de los años. El patrón que surgió era condenatoriamente claro. Thorne había corrompido o intimidado sistemáticamente a casi todos los que ocupaban puestos de autoridad o influencia. El sheriff Maddox estaba en su nómina. Thomas Brennan, de la tienda general, era cómplice. Incluso el alcalde, un hombre débil llamado Southern Thurland, hacía todo lo que Thorne le decía. Lleva sucediendo casi 20 años, dijo el doctor Henley, con voz cargada de pesar. Empezó siendo algo pequeño, solo algunos envíos irregulares, algo de contabilidad creativa, pero fue creciendo, y todos los que se dieron cuenta se unieron o aprendieron a mantener la boca cerrada, como mi marido, dijo Rosa en voz baja. Mantuvo la boca cerrada durante años, hasta que ya no pudo más, hasta que su conciencia no le dejaba dormir por las noches. Y Sarah, añadió la señora Calloway, intentó hacer lo correcto, y mira lo que le pasó. Elias expuso las pruebas que había encontrado: el diario, los manifiestos, las planchas falsificadas. No mencionó la fotografía ni su conexión con Thorne. Algunas verdades aún eran demasiado crudas para compartirlas. El grupo estudió los materiales con una mezcla de esperanza y temor. Esto es suficiente, dijo Crawford. Esto podría acabar con toda la operación. Los alguaciles federales no se toman a la ligera la falsificación, pero el problema es hacérselo llegar, señaló Rebecca. Son 3 días de viaje hasta la capital del territorio. Thorne tiene hombres vigilando las carreteras. Si pillan a Elias llevando estas pruebas, lo matarán, concluyó Doc sin rodeos. Igual que mataron a Sarah. Entonces crearemos una distracción, dijo Miguel. Todos se volvieron para mirarlo. El joven se enderezó en su asiento, entusiasmado con su idea. Hacemos creer a Thorne que las pruebas están en un lugar, mientras Elias sale con las pruebas reales escondidas en otro. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó la señora Calloway. Le hacemos creer que ha ganado, dijo Elias lentamente, viendo a dónde quería llegar Miguel. Simulamos un robo en la casa. Dejamos que sus hombres encuentren pruebas falsas. Mientras se felicitan a sí mismos, yo me escapo de la ciudad con los materiales reales. El grupo debatió el plan y lo perfeccionó. Rebecca guardaría los documentos más importantes en la escuela. A nadie se le ocurriría buscar allí. Miguel difundiría rumores de que Elias guardaba todo en una caja fuerte en la casa. Crawford prepararía un caballo rápido listo para salir en cualquier momento, escondido en su caballeriza. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó Doc. Pronto, dijo Elias. Thorne se está impacientando. Sabe que he encontrado algo. Cuanto más esperemos, más peligroso será. Hablaron durante otra hora, elaborando detalles y planes de respaldo. Cuando terminó la reunión, se marcharon uno por uno, con cuidado de no llamar la atención. Alias fue el último en irse, excepto Doc Henley. El viejo médico lo apartó a un lado en la puerta. Hay algo que tengo que contarte, de lo habitual, dijo. Algo que debería haberte contado hace años, pero tenía miedo. La verdad es que sigo teniendo miedo, pero mereces saberlo. ¿Qué es? Doc respiró hondo. Yo te traje al mundo cuando naciste. Tu madre llevaba casi un año fuera de Silver Creek. Entonces regresó embarazada. Nunca dijo quién era el padre y nadie se atrevió a preguntárselo. Supusimos que era algún hombre de donde quiera que hubiera estado. Pero tú sabías que no era así. Al principio no. Pero años más tarde, cuando tenías unos 8 o 9 años, te vi a ti y a Jacob Thorne juntos en la fiesta de la iglesia. El parecido era... El doctor negó con la cabeza.
Era inconfundible una vez que sabías dónde mirar. Los mismos ojos, la misma forma de estar de pie, la misma mandíbula obstinada. Le pregunté a tu madre en privado. No lo confirmó ni lo negó. Solo dijo que algunas puertas era mejor dejarlas cerradas, así que otros lo sabían o lo sospechaban. El secreto que Sarah Carter había intentado mantener con tanto empeño no era tan secreto como ella pensaba. ¿Lo sabe Thorne?, preguntó Tías. Creo que sí. Siempre lo has sabido. Se mantuvo alejado de ti mientras crecías. Nunca te reconoció. Pero creo que fue intencionado. Tenía sus razones para querer fingir que no existías. Doc hizo una pausa. Pero Elias no es un hombre sentimental. Si te conviertes en una amenaza para él, el hecho de que seas de su sangre no te protegerá. Incluso podría empeorar las cosas. No le gusta que le recuerden sus fracasos. Sus fracasos. Tu madre. Ella fue la única persona que se le enfrentó, que se negó a dejarse comprar o intimidar. Ella lo dejó cuando la mayoría de las mujeres en su situación se habrían quedado. Eso debió de herir su orgullo. Y ahora aquí estás tú, haciendo lo mismo que ella. Levantándose, negándose a ceder, Doc agarró a Elias por el hombro. Ten cuidado, hijo. Un hombre como Thorne es más peligroso cuando se siente acorralado. Elias regresó a la pensión por calles oscuras, con la mente agitada. El plan estaba listo. En 2 días simularían el allanamiento. 3 días después, entregaría las pruebas al alguacil territorial si todo salía según lo previsto. Pero los planes tenían la costumbre de fracasar. Su madre también había hecho planes y había acabado muerta al pie de una escalera. La pensión estaba a oscuras cuando llegó, solo una lámpara encendida en la ventana para guiar a los que llegaban tarde. Elías subió las escaleras en silencio, sin querer despertar a la señora Calloway. Su habitación estaba al final del pasillo. Abrió la puerta, entró y enseguida supo que algo iba mal. El aire olía diferente. Tabaco, sudor y algo más. Ocupación. Cierre la puerta, señor Carter. Elías se quedó paralizado. Jacob Thorne estaba sentado en la única silla de la habitación, en posición de ver la puerta. No llevaba ningún arma, pero Elías podía ver el contorno de una pistola bajo su chaqueta. ¿Cómo ha entrado aquí? Soy el dueño del edificio. La señora Calloway me lo alquila. Creía que no podría conseguir una llave. Thorne señaló la cama. Siéntese. Tenemos que hablar, usted y yo, de padre a hijo. Así que lo reconocía. Elías permaneció de pie, con la mano cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. No tengo nada que decirle, pero tengo algo que decirle. ¿Va a escuchar o esta conversación terminará mal para ambos? Thorne se recostó, aparentemente relajado. Sé lo que encontraste en esa casa. Tu madre siempre fue demasiado inteligente para su propio bien. Lo documentaba todo, reunía pruebas, preparaba su caso como un abogado que se prepara para un juicio. Imagino que lo escondió bien, probablemente en varios lugares. Elías no dijo nada. El problema es que esas pruebas podrían destruirme. Destruir todo lo que he construido durante 20 años. No puedo permitirlo. Thorne hizo una pausa. Pero eres mi hijo. No te crié. No te reconocí. No te di nada. Y por eso supongo que te debo algo. Así que voy a hacerte una oferta. Solo por esta vez. No me interesan tus ofertas. $10,000, dijo Thorne. Oro, no papel. Suficiente para comprar tierras, montar un rancho y vivir bien el resto de tu vida. Lo enviaré a cualquier banco que elijas en cualquier territorio al que quieras ir. Todo lo que tienes que hacer es darme las pruebas y marcharte de Silver Creek esta noche y no volver nunca más. Estás intentando comprarme. Estoy intentando salvarte la vida. La mía también, si soy sincero. Pero sobre todo la tuya, dijo Thorne poniéndose de pie. Y por primera vez, Elias vio algo que podría haber sido una emoción genuina en el rostro del hombre. Yo maté a tu madre, di la orden y mis hombres la llevaron a cabo. Lo he lamentado todos los días desde entonces, no por el acto en sí, sino por quién era ella. Hizo una pausa. Era la única persona que me había calado, que sabía quién era yo y se negaba a dejarse impresionar por ello. Admiraba eso de ella, aunque eso la hiciera peligrosa para mí. Si la admirabas tanto, ¿por qué la mataste? Porque no me dejó otra opción. Iba a destruirlo todo. No podía permitirlo. Thorne dio un paso hacia él. Pero tú eres diferente. Eres sangre de mi sangre, mi único hijo, aunque nunca te haya reconocido. Dame las pruebas, coge el dinero y vive. Ten la vida que ella quería para ti. ¿No vale eso más que la venganza? Por un momento, Elias sintió la tentación.
$10,000 era una fortuna. Podría desaparecer en los territorios, construir algo real, sin mirar atrás. Pero entonces pensó en su madre, prensando flores entre las páginas, documentando crímenes con gran riesgo personal, escribiendo que algunas cosas importaban más que la seguridad. Ella quería que tuviera una buena vida, dijo Elias lentamente. Pero más que eso, quería que tuviera una vida honesta. Murió luchando por la verdad. ¿Cómo podría deshonrar eso aceptando el dinero manchado de sangre de su asesino? La expresión de Thorne se endureció. Entonces eres un tonto. Quizás ella también lo era, pero yo soy su hijo, no el tuyo. La sangre no hace a un hombre. Las decisiones sí. Y yo elijo terminar lo que ella empezó, aunque te cueste la vida. Incluso entonces. Thorne lo miró fijamente durante un largo momento, y Elias vio algo cambiar en los ojos del anciano. El último rastro de sentimiento paternal, si es que alguna vez había existido, desapareció. Que así sea, dijo Thorne en voz baja. Te ofrecí misericordia. La rechazaste. Lo que suceda a continuación es culpa tuya. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Tu madre dijo lo mismo, justo antes del final. Elijo la verdad. Esas fueron sus últimas palabras. Espero que te reconforten cuando llegue tu hora. Luego se marchó, dejando a Elias solo en la habitación a oscuras, con el corazón latiéndole con fuerza. Su decisión tomada de forma irrevocable. No habría más ofertas, ni más oportunidades de marcharse. Jacob Thorne acababa de declarar la guerra a su propio hijo, y Elias tendría que estar preparado. Elias no durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana, observando la calle, con el rifle sobre las rodillas. La visita de Thorne lo había cambiado todo. La apariencia de civismo había desaparecido. Ahora solo era cuestión de quién daría el primer paso. Al amanecer, fue a la casa y encontró a Rebecca allí, sentada en los escalones del porche con la cesta del desayuno. He oído que te visitó anoche, dijo sin preámbulo. Probablemente lo haya oído medio pueblo. No fue precisamente discreto al salir de la pensión. ¿Cómo lo supiste? La señora Calloway envió a su hijo a decírmelo. Está preocupada por ti. Todos lo estamos. Rebecca se levantó y le entregó la cesta. Come algo. Parece que no has dormido. No lo he hecho. Elías cogió la cesta, pero no la abrió. Me ofreció dinero, $10,000 por darle las pruebas y abandonar el pueblo. Y tú dijiste que no. Dije que no. Rebecca sonrió, triste pero orgullosa. Tu madre estaría orgullosa. Obstinados hasta el final, los dos. Entraron en casa, y Elias le mostró en qué había estado trabajando toda la noche. Un mapa detallado de toda la operación de Thorne, recopilado a partir de las notas de su madre y sus propias observaciones. La estación de mercancías, el sótano del banco, las rutas que seguían los carros, los nombres de todos los implicados. Es increíblemente minucioso, dijo Rebecca, estudiando el mapa. Pero Elias, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Ahora no solo estás amenazando a Thorne, estás amenazando a todos los que trabajan para él. Eso es la mitad de la ciudad. Lo sé, no te dejarán salir de Silver Creek con esta información. En cuanto intentes marcharte, te detendrán por la fuerza, si es necesario. Por eso tenemos que ser inteligentes. Elias sacó otro documento. El plan que habían discutido en Doc Henley's, ahora perfeccionado y detallado. Nos marchamos esta noche. No podemos esperar más. Vaughan ha perdido la paciencia y, si dudamos, él actuará primero. Pasaron el día preparándose. Miguel trajo suministros de la tienda, sacándolos a escondidas cuando Brennan no miraba. Cuerdas, municiones, provisiones para un viaje difícil. Crawford, en la caballeriza, preparó no uno, sino 2 caballos, ambos rápidos y frescos. También pasó discretamente el mensaje a los pocos hombres en los que confiaba, pidiéndoles que estuvieran preparados para crear distracciones si fuera necesario. El doctor Henley preparó suministros médicos y escribió un testimonio detallado de todo lo que sabía, por si no sobrevivía para testificar en persona. Roseras preparó comida y ropa de abrigo, tratando a Elías con el feroz cuidado de una madre que envía a su hijo a la guerra. A última hora de la tarde, las pruebas estaban divididas. Los documentos más importantes, las planchas de falsificación, los manifiestos de embarque con la firma de Thorne, el certificado de matrimonio y las cartas. Rebecca los llevó a la escuela, escondidos en un doble apoyo. Elias los guardó con él, envueltos en un paño impermeable y guardados en una bolsa de cuero
que podía llevar debajo de la camisa. Si todo salía mal, si lo capturaban o lo mataban, al menos las pruebas se encontrarían en su cuerpo. Dejaron materiales de distracción en la casa, lo suficientemente reales como para ser convincentes, pero no los más comprometedores. Elías los colocó en una caja fuerte visible en el antiguo dormitorio de su madre, cerrada con llave, pero no bien escondida. «Estás tendiendo una trampa», dijo Rebecca, observándolo trabajar, «usándote a ti misma como cebo. Thorne lo sabe. He encontrado algo. Él vendrá a por ello. Es mejor que venga cuando esté preparada que cuando no lo esté. Y cuando encuentre el señuelo, yo ya estaré a medio camino de la capital del territorio». Ella se quedó callada por un momento. «Y si algo sale mal, si te atrapa antes de que puedas irte», Elías la miró a los ojos. «Entonces coge las pruebas de la escuela y busca a otra persona para que las entregue. Crawford, tal vez, o Miguel. Pero alguien tiene que llevárselas al sheriff. Prométeme que tendrás cuidado. Prometo terminar lo que mi madre empezó. Es todo lo que puedo prometer». Al caer la tarde, Elías hizo los últimos preparativos. Recorrió la casa por última vez, recordando que allí era donde había crecido, donde su madre lo había criado sola, donde había reunido las pruebas que le costarían la vida. La había restaurado, la había vuelto a poner en pie. El techo ya no goteaba, las ventanas estaban intactas, los suelos eran sólidos. Volvía a parecer un hogar, como cuando su madre estaba viva. Pero no lo hacía por la casa, lo hacía por ella, por el principio que había defendido hasta morir, por toda la gente de Silver Creek que estaba cansada de vivir a la sombra de Jacob Thorne. Cuando oscureció por completo, salió de la casa y se dirigió a la caballeriza. Crawford lo esperaba con los caballos. Uno grande, veloz y resistente, y otro pintado, como respaldo por si le pasaba algo al primero. «Por lo que sé, no hay problemas», dijo Crawford en voz baja. «Pero los hombres de Thorne han estado patrullando toda la noche. Saben que algo pasa, no hay remedio. ¿Nos vamos esta noche o no nos vamos?» Miguel salió de las sombras llevando otro caballo. «Voy con vosotros». «No, es demasiado peligroso. Por eso, precisamente, necesitas a alguien que te cubra las espaldas». «Conozco estas colinas, señor Carter. Crecí cazando en ellas y soy mejor tirador de lo que crees». Levantó un rifle. «Además, mi padre acompañó a tu madre cuando ella estaba reuniendo pruebas. Es justo que yo te acompañe para entregarlas». Él las quería negarse, pero vio la determinación en los ojos de Miguel. La misma determinación que su madre debió de ver en el padre de Miguel. «De acuerdo, pero haz exactamente lo que te diga cuando te lo diga». «Entendido, entendido». Salieron de la ciudad por un camino secundario, evitando la calle principal. El plan era dar un rodeo, hacer creer que Elías seguía en la casa, mientras en realidad se alejaban de Silver Creek, detrás de ellos. Otras partes del plan se estaban desarrollando. Rebecca estaría en la pensión, a la vista, dándole una coartada a Elías. Gifford haría ruido en la caballeriza, diciendo que Elías había pedido un caballo para la mañana siguiente. El doctor Henley dejaría escapar en el salón que Elías había estado preguntando por la mejor ruta hacia el distrito minero. Una distracción para enviar a los hombres de Thor por el camino equivocado. Cabalgaron sin descanso durante 2 horas, siguiendo senderos de animales y cauces de arroyos, alejándose de las carreteras principales. La luna era una hojita que daba la luz justa para ver sin delatarlos demasiado. Miguel demostró ser tan bueno como su palabra, guiándolos a través de un terreno que Elías apenas recordaba de su infancia. El joven se movía con confianza, leyendo el terreno en la oscuridad. Alrededor de la medianoche, se detuvieron para descansar los caballos en un pequeño cañón. Elías revisó la bolsa que llevaba debajo de la camisa. Las pruebas seguían a salvo. Hasta ahora, todo iba según lo previsto. «¿Cuánto queda esta noche?», preguntó Miguel, dando de beber a su caballo con su sombrero. «Unos kilómetros más y encontraremos un lugar donde descansar hasta el amanecer. No podemos arriesgar a los caballos en la oscuridad. El terreno se vuelve más accidentado a partir de aquí». Un ruido los hizo quedarse paralizados. Se oían cascos acercándose rápidamente desde la dirección por la que habían venido. «Los han descubierto antes de lo que pensábamos», dijo Elías con severidad. Contó los caballos por el ruido. «Al menos 4, quizá más. Montad, tenemos que ponernos en marcha». Cabalgaron a toda velocidad,
llevando a los caballos al límite de sus posibilidades. El cañón se estrechaba, convirtiéndose en un desfiladero con paredes escarpadas a ambos lados. No era lo ideal. Si los atrapaban allí, no habría escapatoria. Los caballos que los perseguían se acercaban. Ilus podía oír gritos y ver el parpadeo de las antorchas detrás de ellos. «Hay un cañón lateral más adelante», dijo Miguel con urgencia. «La entrada está oculta. Solía cazar allí. Podemos perderlos si llegamos hasta allí». Doblaron una curva y Miguel señaló lo que parecía una pared de roca sólida, pero al acercarse, Elías lo vio. Un estrecho acantilado apenas lo suficientemente ancho para un caballo, invisible desde cualquier distancia. Se abrieron paso con las rocas rozándoles las piernas. El espacio se abría a un pequeño cañón rodeado de altas paredes, un callejón sin salida, pero también un escondite. «Calla a los caballos», susurró Elías. Desmontaron y sujetaron las narices de los caballos, impidiéndoles relinchar. Los sonidos de la persecución se hicieron más cercanos, pasaron justo por la entrada oculta y continuaron por el cañón principal. Después de varios minutos, los sonidos se desvanecieron. Los perseguidores habían pasado sin verlos. Miguel soltó un suspiro tembloroso. Había estado muy cerca. Se darán cuenta de que nos han perdido y volverán a buscarnos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Elías estudió las paredes del cañón. Hay otra salida. Hay un sendero empinado y estrecho. Un hombre puede subirlo, pero no un caballo. Tendríamos que abandonarlos, consideró Elías. Los caballos les habían servido bien, pero ahora también eran un lastre. Demasiado fáciles de rastrear, demasiado ruidosos. A pie podían moverse en silencio, esconderse más fácilmente. Subiremos, decidió. Dejaremos los caballos aquí con agua. Quizás podamos recuperarlos más tarde. Quizás no. Pero las pruebas son más importantes que cualquier otra cosa. Desempacaron lo que podían llevar. Comida, agua, rifles, municiones y, por supuesto, la bolsa de cuero con su preciado contenido. Elas se tomó un último momento para acariciar el cuello de Ron, agradeciendo al animal por sus servicios. La subida fue brutal, un sendero empinado apenas lo suficientemente ancho para una persona a la vez, con rocas sueltas que amenazaban con ceder a cada paso. Les llevó una hora llegar al borde, y para entonces ambos hombres estaban agotados, con las manos arañadas por agarrarse a las rocas y los matorrales, pero lo habían conseguido. Y cuando miraron atrás, pudieron ver antorchas en el cañón. Los hombres de Thorn buscaban, enfadados, peligrosos. «No encontrarán este sendero en la oscuridad», dijo Miguel. «Por la mañana tendremos horas de ventaja. Entonces será mejor que las aprovechemos». Elías se echó la mochila al hombro y comprobó su rifle. 2 días más hasta la capital del territorio. 2 días y todo esto habrá terminado. Se adentraron en la noche. 2 hombres a pie que llevaban consigo pruebas que derribarían un imperio. A sus espaldas, Silver Creek dormía, ajeno a que el ajuste de cuentas que tanto había temido durante tanto tiempo estaba finalmente al alcance de la mano. Las estrellas giraban en el cielo, indiferentes a las luchas de los hombres. Pero en algún lugar entre esas estrellas, a Elías le gustaba pensar que su madre lo estaba observando. Y tal vez, solo tal vez, ella estaba orgullosa de él. Había cumplido su promesa. Estaba terminando el trabajo de ella y nada, ni las espinas, ni el dinero, ni sus amenazas, ni siquiera la sangre que compartían lo detendría ahora. El disparo resonó en el valle, agudo y definitivo. Pero no fue Elías quien disparó. Fue Jackson, el joven ayudante, a quien Sarah Carter había enseñado a Reed. Su bala impactó en el suelo a los pies de Maddox, levantando polvo y deteniendo en seco al sheriff. «La próxima irá más arriba, sheriff», dijo Jackson, con el rifle ahora firme. «No dejaré que mates a estos hombres, ni por Thorn, ni por nadie». Maddox se quedó paralizado, con la mano a medio camino de su pistola, el rostro desencajado por la furia y el miedo. Los 2 ayudantes, aún leales a él, miraban indecisos entre el rifle de Jackson y su sheriff. «Bajen las armas», dijo Elías, manteniendo su propio rifle apuntando a Maddox. «Todos ustedes, esto no tiene por qué acabar mal». Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, lentamente, uno de los leales ayudantes de Maddox dejó caer su rifle. El otro hizo lo mismo, con las manos en alto. Maddox, al ver que su apoyo se desmoronaba, finalmente apartó la mano de su arma. La derrota en su postura era absoluta. «Se acabó, sheriff»,
dijo Elías en voz baja. Ahora tu elección es sencilla. Puedes venir con nosotros a la oficina del alguacil y contar la verdad sobre lo que Thorne ha estado haciendo, o puedes huir y pasar el resto de tu vida mirando por encima del hombro. Si hablo, Thorne me matará. Si no habla, el gobierno federal lo colgará por asesinato y conspiración. Al menos, si coopera, tal vez le tengan piedad. Maddox pareció envejecer 10 años en otros tantos segundos. Sus hombros se encogieron. La placa en su pecho, que había lucido con tanta autoridad durante tanto tiempo, ahora parecía un peso que lo dijo con voz apenas audible. A tu madre. Intenté convencer a Thorne de que no lo hiciera, pero dijo que ella no le había dejado otra opción. Dijo que si no la deteníamos, nos colgarían a todos. Así que, en su lugar, asesinaste a una mujer inocente. Hicimos que pareciera un accidente. Rápido e indoloro. Eso fue misericordia, ¿no? Mejor que se detuviera al darse cuenta de lo hueca que sonaba su justificación. No hay misericordia en el asesinato, sheriff. Solo hay culpa. Elias bajó ligeramente su rifle. Pero puede haber redención en la verdad. Ven con nosotros. Cuéntale todo al alguacil. Deja que algo bueno salga de todo este mal. Maddox lo miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. Se desabrochó el cinturón de la pistola y lo dejó caer al suelo. Está bien, hablaré. Que Dios me ayude. Hablaré. Entraron en la capital territorial como una extraña procesión. Elías y Miguel delante, Maddox detrás con las manos atadas, los 3 ayudantes que habían cambiado de bando, flanqueándolos, y los 2 ayudantes que seguían siendo leales cerrando la marcha, desarmados pero libres. La gente se detenía en la calle para mirar. La noticia de que algo importante estaba sucediendo se extendió rápidamente por la pequeña capital. La oficina del alguacil territorial era un robusto edificio de ladrillo cerca del centro gubernamental. El alguacil William Gaines era un hombre de cabello grisáceo, de unos 50 años, con el aspecto curtido de alguien que había pasado su vida haciendo cumplir la ley en un país difícil. Escuchó la historia de Elías sin interrumpir, y su expresión se fue ensombreciendo a medida que avanzaba el relato. Cuando Elías terminó y presentó las pruebas, el diario, los manifiestos, las planchas falsificadas, las cartas, Gaines las estudió con la atención cuidadosa de un hombre que comprendía su importancia. Esto es condenatorio, dijo finalmente. Delito federal, múltiples cargos. Si la mitad de lo que me estás contando es cierto, estamos hablando de una importante operación de falsificación. Todo es cierto, dijo Maddox desde donde estaba sentado, custodiado por Jackson. Cada palabra. Puedo verificarlo todo. Nombres, fechas, cantidades, 20 años de actividad delictiva. Y puedo decirte dónde está la operación principal. El sótano del banco de Silver Creek. Ahí es donde fabrican la moneda falsa. Las planchas, las prensas, todo. Gaines miró al antiguo sheriff con desagrado. Darás una declaración completa y luego llevarás a los agentes federales al lugar. Si mientes, si esto es algún tipo de truco, no lo es. He dejado de mentir. He dejado de gobernar para Jacob Thorne. Ha destruido suficientes vidas, incluida la mía. El alguacil se puso de pie y llamó a sus ayudantes. En cuestión de minutos, la oficina era un hervidero de actividad. Se preparaban órdenes judiciales federales, se informaba a los agentes, se preparaba un carro para transportar el equipo. Mañana al amanecer nos pondremos en marcha hacia Silver Creek, le dijo Gaines a Elias. Llevaré 20 agentes federales y una compañía de caballería del fuerte. Thorne no podrá resistirse ni escapar. Déjeme ir con usted, dijo Elias. Necesito ver cómo acaba esto. Gaines lo pensó y luego asintió. Se ha ganado ese derecho, pero siga las órdenes una vez que estemos allí. Ahora es una operación federal y no quiero que ningún civil resulte herido. Entendido. Miguel dio un paso al frente. Yo también quiero ir, alguacil. Mi padre murió por culpa de Thorne. Quiero que se haga justicia. Se aplican las mismas reglas. Pero sí, puedes venir. Esa noche, Elías se alojó en una habitación de hotel que el alguacil le había reservado. Sábanas limpias, paredes sólidas, una cerradura en la puerta, seguridad tras días de peligro. Se tumbó en la oscuridad, sosteniendo la Biblia de su madre, y se permitió sentir cómo se le quitaba un peso de encima. Lo había conseguido. Había completado la misión de ella. Mañana Jacob Thorne se enfrentaría a las consecuencias de sus crímenes.
Mañana, la muerte de Sarah Carter sería finalmente vengada, y un pequeño pueblo que había vivido bajo el miedo durante demasiado tiempo sería por fin libre. Elías durmió profundamente esa noche. La Biblia de su madre estaba en la mesita junto a él, y por primera vez en 15 años no soñó con su caída. En cambio, soñó con ella sonriendo, orgullosa, en paz. La mañana traería el juicio final, pero esa noche había descanso. Los agentes federales llegaron a Silver Creek como una fuerza de la naturaleza, 20 hombres armados montados en formación, respaldados por la caballería, con Marshall Gaines a la cabeza. Apenas amanecía y la mayor parte del pueblo aún dormía. Elías cabalgaba con ellos, al igual que Miguel, ambos con las placas de ayudante del sheriff que Gaines les había proporcionado para la operación. Se acercaron desde el este, con el sol naciente a sus espaldas, proyectando largas sombras delante de ellos. La primera parada fue el banco. Gaines colocó a sus hombres en todas las salidas y luego llamó con firmeza a la puerta principal. Como nadie respondió, la derribaron. Dentro encontraron al vigilante nocturno, con los ojos muy abiertos y aterrorizado. Se rindió inmediatamente y les indicó el sótano sin que nadie se lo pidiera. Lo que encontraron allí lo confirmó todo. El sótano se había convertido en una sofisticada operación de falsificación. Grandes imprentas, equipos de grabado, estantes con papel secándose estampado con moneda falsa. El olor a tinta y productos químicos era insoportable. Dos hombres estaban trabajando en el turno de noche. Levantaron la vista sorprendidos cuando los agentes federales bajaron las escaleras y, luego, levantaron las manos con prudencia. Gaines ordenó que se aseguraran todas las pruebas. Quería que se documentaran y empaquetaran para su transporte todos los papeles, todas las planchas y todas las herramientas. Esto tenía que ser irrefutable en el tribunal. A continuación, se dirigieron a la mansión de Thorne en la colina. La gran casa se erigía orgullosa sobre la ciudad, símbolo de riqueza y poder, pero ese poder estaba a punto de caer. Thorne los recibió en la puerta, ya vestido a pesar de lo temprano que era. Era evidente que le habían avisado, probablemente uno de sus hombres encargado de vigilar las carreteras, pero ya no tenía a dónde huir. Marshall Gaines, dijo Thorne con calma, como si recibiera a un invitado esperado. ¿A qué debo esta intrusión? Jacob Thorne queda detenido por conspiración para falsificar moneda y asesinato. Tiene derecho a... Conozco mis derechos. Los ojos de Thorne encontraron a Elias entre la multitud de agentes. Algo brilló en su rostro. Quizás arrepentimiento o simplemente resignación. Terminaste lo que ella empezó. Supongo que debería haberlo esperado. Te pareces más a ella de lo que quería admitir. Sí, dijo Elias en voz baja, es cierto. Los agentes registraron la casa y encontraron más pruebas, libros de contabilidad, correspondencia y registros bancarios que revelaban la magnitud de la operación. Era enorme, se extendía más allá de Silver Creek y abarcaba 3 territorios en los que participaban docenas de hombres. Thorne no solo dirigía una red de falsificación, había construido un imperio criminal. Mientras se llevaban a Thorne esposado, el pueblo comenzó a despertar. La gente salió de sus casas para observar con sorpresa cómo los agentes federales se movían por Silver Creek realizando detenciones. Thomas Brennan en la tienda general, 3 de los lugartenientes de Thor, el alcalde, que había sido cómplice por su cobardía y su disposición a mirar hacia otro lado. Al mediodía todo había terminado. Los principales conspiradores estaban detenidos, las pruebas aseguradas, la operación había terminado. Elías estaba en la plaza del pueblo, observando el trabajo de los agentes, y sintió que la mano de Rebecca se deslizaba en la suya. Ella había estado esperando en las afueras del pueblo, observando cómo se desarrollaba todo. Realmente ha terminado, dijo en voz baja. Los arrestos han terminado. Los juicios durarán meses. Pero sí, lo importante ha terminado. ¿Qué vas a hacer ahora? Era una buena pregunta. Elías había estado tan concentrado en este momento, en ver que se hiciera justicia, que no había pensado más allá. Miró a su alrededor, a Silver Creek, a la pensión donde la señora Calloway lloraba de alivio, a la tienda donde Miguel ayudaba a los agentes federales a catalogar las pruebas, al doctor Henley de pie en su porche con los hombros que por fin parecían liberados de su carga, y miró hacia las afueras de la ciudad, donde se alzaba la casa Carter, restaurada y sólida. Creo que me quedaré, dijo, al menos por un tiempo. Alguien tiene que testificar en los juicios,
y la casa por fin está terminada. Sería una pena dejarla vacía otra vez. Rebecca sonrió. A la escuela le vendría bien un encargado de mantenimiento, alguien que arreglara cosas, que mantuviera el edificio en buen estado. No se gana mucho, pero no me preocupa el sueldo. Ilia le apretó la mano con suavidad, y creo que mi madre lo aprobaría. Ella siempre valoró la educación. Durante las semanas siguientes, la historia se desarrolló en los tribunales y en los periódicos. El juicio fue sensacional, un escándalo territorial que llegó hasta Washington. Jacob Thorne fue declarado culpable de múltiples cargos y condenado a 30 años de prisión federal. El sheriff Maddox, a cambio de su testimonio, recibió una sentencia más leve, pero aún así pasaría una década entre rejas. Otros recibieron castigos variables en función de su grado de implicación y su disposición a cooperar. Algunos, como Thomas Brennan, se defendieron de los cargos y recibieron duras condenas. Otros, como el joven ayudante Jackson, que había encontrado el valor para hacer lo correcto en el momento crucial, no enfrentaron ningún cargo. Al final, el nombre de Sarah Carter quedó limpio una mención póstuma reconociendo su valentía al investigar la conspiración. Una carta de la oficina del gobernador llegó a la casa de Elías, elogiando la dedicación de su madre a la verdad y la justicia. Elías enmarcó esa carta y la colgó en la sala de estar, junto a la fotografía restaurada de su madre en su jardín, sonriendo entre las flores que tanto le gustaban. 6 meses después de los arrestos, Elías se paró en el porche de la casa Carter, su casa ahora, verdaderamente suya, y observó cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos dorados y carmesí. El jardín comenzaba a renacer, plantado con semillas de las flores prensadas de su madre. Rebecca le había ayudado a planificarlo, y Miguel le había ayudado a cavar los parterres. La ciudad había cambiado. Con el imperio de Thorne desmantelado, Silver Creek estaba recuperando poco a poco su honestidad. No era perfecto. Ningún lugar lo era, pero era mejor. La gente caminaba un poco más erguida. Se miraban a los ojos. El miedo que lo había impregnado todo durante tanto tiempo, finalmente estaba desapareciendo. Elías abrió la Biblia de su madre, ahora aún más gastada por la lectura constante, y encontró la página donde recientemente había hecho su propia anotación. Utilizando su estilo de anotación cuidadosa, había escrito: «La casa está restaurada, la verdad se ha conocido, se ha hecho justicia. Algunas deudas solo se pueden pagar con valentía, y ella pagó la suya por completo. He intentado hacer lo mismo. Espero haberla hecho sentir orgullosa. Sé que he honrado su memoria y que, al fin y al cabo, eso es todo lo que un hijo puede hacer por una madre que lo dio todo por lo que era correcto». Cerró la Biblia con delicadeza y contempló la tierra que su madre había amado. Mañana continuaría su trabajo en la escuela, cuidaría el jardín, construiría una vida en este lugar que había estado marcado por tanto dolor, pero que ahora se estaba curando. Había vuelto a casa para restaurar una casa, pero en el proceso había restaurado algo más importante: la verdad, la justicia y el honor de su madre. Sarah Carter había muerto luchando por lo que era justo. Su hijo había vivido para terminar esa lucha. Y en un pequeño pueblo de los territorios, donde la justicia casi se había perdido para siempre, donde la determinación del hombre había marcado la diferencia, el sol se hundió en el horizonte y Elias Carter entró en la casa de su madre, ahora su casa, y cerró la puerta tras de sí, no para aislarse del mundo, sino para llegar por fin a... Oh, oh,